Buenas noches. Es momento de compartir los relatos e historias de terror que nos dejarán fríos. En vivo, desde la Ciudad de México. Porque nosotros hemos estado ahí. Espíritu de bruja. Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas. Porque conocemos de raíz a los especialistas. El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana, es una figura... Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en Relatos de terror para no dormir by Chomo San Juan. La casa de las brujas sin piernas. Hace mucho tiempo, mi amigo Nachito me invitó junto con otros niños en ese entonces a introducirnos a la casa de las famosas hermanas García, un par de ancianas que eran mal vistas y odiadas por el pueblo, a quienes tachaban de brujas, pero nada estaba confirmado. Esa casa era de la época de la Revolución Mexicana y estaba hecha de barro. En verdad que era enorme y extraña, porque en ella no había muebles. Hasta esa vez nos preguntamos, ¿dónde dormían? O mínimo, ¿en dónde comían las brujas hermanas? Lamentablemente, esa respuesta llegó tan rápido que aún esa imagen invade mi vida y no desaparece. Recuerdo que éramos 5 niños, de entre 15 y 17 años todos, nacidos en un rancho de las pirámides de Teotihuacán, en el Estado de México. Para eso eran los años de 1960. Solamente habían como 30 casas por allí. Creo que todavía no descubrían las pirámides. Nuestros padres siempre nos prohibían acercarnos a esa propiedad a cualquier hora del día. Decían que esas eran brujas, que esas bestias se convertían en animales y eran las culpables de que muchos niños murieran a diario y de que otras docenas desaparecieran misteriosamente. Los padres también afirmaban que de esa casa salían a altas horas de la madrugada 2 enormes bolas de fuego. La verdad, para nada creíamos. Teníamos que verlo con nuestros propios ojos. Y también nos decían que nunca teníamos que sostenerles la mirada. Lo ideal era estar alejados de ellas, si en nuestro camino anduvieran. Al principio hicimos todo, tal y como los padres lo indicaron. Pero como siempre nos prohibían eso, terminamos por interesarnos más e investigar a fondo. Queríamos saber qué tan cierta era la historia de esa casa y de aquellas brujas, pues todos conocíamos a las 2 ancianas hermanas, solamente que nadie les dirigía la palabra hasta ese entonces. Era tal la inquietud de Nachito, nuestro amigo, que nos convenció para entrar a esa casa, a la casa de las supuestas brujas. De hecho, aprovechamos un horario que según ellos tenían planeado, porque ya las habían espiado, y a esa hora ellas salían a lavar su ropa, a un cercano río de ese entonces, pero estábamos mal informados. Para llegar a la famosa casa de las brujas,
Teníamos que cruzar un enorme campo de maíz, después subir una barranca, y al final allí estaba. Todo el pueblo las catalogaba y tachaba de brujas. La verdad, un par de veces las miré de reojo, y no lo parecían. Solo que ellas para nada salían del pueblo, y si acudían a él, era para algún asunto delicado. Así que teníamos todo planeado para entrar a esa casa. Solo esperábamos al resto del grupo que faltaba. Esperamos a que dieran las 6 de la tarde, y fue justo allí cuando llegó el resto de la pandilla. Y desobedeciendo las órdenes de nuestros padres, nos acercamos al patio con mucho cuidado. Gracias a Dios no tenían perros. Esperamos unos minutos, y como no escuchamos ni vimos movimiento en la casa, creímos que era la hora en que se iban al río a lavar su ropa. Después nos asomamos por una ventana, y efectivamente estaba vacía la casa. Así que nos armamos de valor y nos metimos en ella. Recuerdo que en ese tiempo era una enorme casa de 2 pisos, hecha totalmente de barro y adobe, la cual tenía una enorme cocina, donde inclusive en ese momento estaba prendido el fogón. Esto era una especie de estufa, pero de leña, de la época antigua. Posiblemente ellas la olvidaron apagar antes de irse a lavar. En ese lugar había infinidad de cuchillos y ollas, pero no existía luz eléctrica. Estaba muy oscuro. Allí también notamos que no tenían camas, sillones o alguna mesa. Eso sí, la casa estaba limpia, sin presencia o rastro de algo que nos indicara que eran brujas. De hecho, estábamos por retirarnos al no encontrar nada o algún rastro. De pronto miramos unas escaleras como escondidas entre una pared que te subían a un tapanco, algo así como un ático o granero, pero en lo alto. Allí nos ganó la curiosidad y subimos a investigar. Creímos que posiblemente hubiera un tesoro o joyas por allí ocultas. Así que corrimos apresurados, y efectivamente, allí arriba habían ocultas 6 enormes ollas de barro, de unos 200 litros de capacidad cada una. Estas ollas estaban bien escondidas, y cada una tenía su tapa, pero extrañamente estaban herméticamente bien selladas. Creímos que allí las ancianas guardaban el maíz, y las tapaban para que las ratas o algún otro animal no se comieran los granos. También pensamos que en una de esas habría joyas, oro o, por qué no, algo de valor, y empezamos a destapar una a una. Solo que ninguna olla guardaban oro o maíz, así que metimos las manos, y como ya pasaban de las 6 de la tarde, y estaba cayendo la oscuridad, no se lograba apreciar con exactitud qué cosa contenían, pues dentro de ellas habían cosas viscosas y en otras guardaban como carne en pedazos, sin saber que era humana. En algunas habían entre piecitos y manos, y en otras más agua. Al revisar bien, descubrimos con horror que esto en verdad era sangre y huesos con carne, y hasta la mollera, eso que aquí en México decimos cerebros de bebé recién nacidos, que era de donde las brujas succionaban la sangre dulce, libre de sal. «Dios mío», exclamamos asustados, todos juntos. Ahora sabíamos del peligro que corríamos, pues si estas brujas o bestias regresaban y nos veían allí, estábamos muertos. Temblábamos del miedo, y más porque el sol ya se había ocultado totalmente. En eso escuchamos el ladrido de unos perros, y al asomarnos miramos que eran las ancianas, que estaban de regreso y abriendo la puerta.
Sudamos frío, pues sabíamos que estábamos perdidos, que solamente era cuestión de minutos para que nos descubrieran y allí nos mataran y posiblemente también nos metieran en esas ollas. Nos escondimos atrás de las ollas, en las que traían carne y en las que traían sangre. Solamente esperábamos a ser descubiertos y ese sería nuestro triste final. En eso miramos por un huequito en la madera que daban hacia abajo, que estas viejas le echaban más leña al fogón y comenzaban a rezar en otro idioma o dialecto, cuando de repente se desfragmentaron y se empezaron a quitar sus piernas, y fue allí que se convirtieron en 2 enormes bolas de fuego que salieron volando para perderse en los cerros. Con mucho miedo aprovechamos ese momento, salimos del escondite y en una de esas rompimos las ollas una a una para que ya no siguieran devorando lo que quedaba de los bebés. Al bajar a la cocina, encontramos 2 pares de piernas que estas brujas se quitaron y no sabíamos qué hacer porque teníamos miedo y también asco. Primero las echamos al fuego, pero estas no se quemaban. ¿Qué haremos? Hasta que de repente se nos ocurrió enterrarlas, pero también mostrárselas al pueblo, para que las apresaran y las hicieran pagar por sus delitos contra los niños. De haber sabido que con solo dejarlas en forma de cruz y colocándoles ceniza de la fogata, las hubiéramos bloqueado por completo, lo hubiéramos hecho. Pero ante tal impresionante escena, no pusimos atención, así que las tomamos y corrimos para ponerle fin a esto. Lamentablemente, nos descuidamos un poco, y en la calle un perro nos ganó con una pierna, y se la robó para empezar a devorarla, pues era carne fresca de esas malditas. Corrimos tras él, y dejamos las otras 3 piernas arriba de un árbol, pues tratábamos de quitársela, pero este hambriento animal corrió como loco, en dirección al centro del pueblo, donde unos campesinos a la entrada con curiosidad observaron que lo que llevaba el perro era una pierna humana. Como pudieron se la quitaron de la boca, y con horror descubrieron que efectivamente era una parte desmembrada de una mujer. En esos momentos ya medio pueblo sabía la noticia de que un perro traía arrastrando una parte humana. Todos comenzaron a investigar y a buscar el posible resto de un cercenado cuerpo. Cuando veníamos atrás del perro y vimos la magnitud de las cosas, nos entró mucho miedo y corrimos para que no nos descubrieran. Cada quien se metió a su casa. Allí las autoridades en ese tiempo tomaron cartas en el asunto e iniciaron la investigación, y una persona dijo que nos vio salir de la casa de las viejas brujas García. Les dio nombres de nosotros y dirección, de quienes éramos, y en una hora llegaron tocando mi puerta para hacerme unas preguntas. El primero en salir fue mi padre, y lo pusieron al tanto de las cosas, y le dijeron que allí nos vieron, y que de allí también salió ese perro que se robó una parte humana, que era una pierna. Nos preguntaron que si sabíamos de algún cadáver, que si era así que mejor habláramos. La verdad me entró el miedo, y cuando nos encontraron a todos contamos tal y como pasaron las cosas. Platicamos de las ollas con partes humanas, y de que estas bestias se quitaban las piernas, y fue allí que se convirtieron en bolas de fuego, para seguir devorando a los niños, y que nosotros aprovechamos para tomar esas piernas, pero lamentablemente un perro nos ganó con una y se la robó. Hasta le dimos la ubicación del árbol, donde subimos las otras 3 sobrantes piernas, para que ya no nos ganara la fauna del pueblo. La verdad era tan impresionante todo lo que contábamos, que de a poco se fueron reuniendo los pobladores, y al estar en su mayoría los habitantes, decidieron ir a investigar qué tan cierta era la historia, para constatar con sus propios ojos
de que no mentíamos. Así que hicieron antorchas y llevaron escopetas, y también a algunos perros. Recuerdo que nos obligaron a llevarlos, y entre ellos iba mi padre muy molesto, porque no obedecimos sus indicaciones. Estoy arrepentido, pero el mal ya estaba hecho, y ahora estábamos por llegar a la casa de las brujas sin piernas, el hogar de esas malditas bestias. Al llegar tocaron, y al no recibir respuesta, a patadas tiraron la puerta y zafaron una ventana. Estaba todo oscuro, y se escuchaba como en un rincón algo se arrastraba, o eso parecía. Y al alumbrar con las antorchas, vieron a las dos brujas hermanas sin piernas, las cuales sabían que su muerte estaba anunciada y trataban de escapar. Pero como no tenían piernas, ellas daban de brincos con la parte que les quedaba. Estaban rodeadas por los furiosos campesinos, que ahora ya sabía quién eran las brujas del pueblo, las causantes de desdicha y desgracia en ese poblado del Estado de México. Esas brujas ya no podían convertirse en aves ni en bolas de fuego, porque para esto necesitaban estar completas, y mediante un rito satánico, invocando al demonio, venía la desfragmentación, y les hacía también la metamorfosis híbrida y se convertían. Un grupo de campesinos subió a buscar las ollas con carne y sangre que les contamos de los infantes, y efectivamente las encontraron. Ya no hacía falta ningún elemento para juzgarlas. En eso consultaron con el padre del pueblo, y este determinó quemarlas en la hoguera, pero antes haría lo posible porque éstas se disculparan de sus actos con Dios y renunciaran al diablo. El padre preguntó: ¿están arrepentidas de sus actos y por la magnitud de sus hechos están condenadas a morir en la hoguera? Eso sí, sin piedad alguna. Así que díganme, ¿renuncian al demonio antes de morir? Ellas, en forma de burla, escupieron al padre. Sarcásticamente se mofaron de él diciéndole: ¡nunca! El demonio es nuestro padre y señor de alma. Así nos mataran 20 veces, las mismas veces lo seguiríamos adorando porque somos sus hijas de pacto. Ante la negativa de arrepentirse de las brujas, el padre ordenó que las encadenaran, y ambas las amarraron a un poste de madera de allí de la casa. Las bañaron en agua bendita, con sal. Les prendieron fuego. Después de unos minutos solamente quedaron sus cenizas, junto con la casa. De esto que cuento yo fui mudo testigo, y me atrevo a contarlo. La verdad suena impresionante e imposible, pero es la verdad. No sé si sentirme bien o mal, por nuestra culpa, pues quemaron vivas a esas aberrantes bestias que nosotros llamamos chupasangre. Ahora, a mis 80 años, lo recuerdo como si fuera ayer. Gracias. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan, de los eventos reales del señor Pérez de León. Por favor, si te gustó este evento real, verídico, acreditable, es una investigación de tu amigo Chemo San Juan, escrito y adaptado por él, bajo derechos y autorización de las mismas personas. Así que apaga tu luz, cierra tus ojos y que tengas unas dulces y bellas pesadillas.